Hola, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros en tu canal Soy Anormal a través de Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. En este episodio número 3 seguiremos profundizando acerca del tema de nuestra primera cápsula de Luz para el Despertar que titulamos ¿Qué es el despertar espiritual? Estaremos revisando de qué estamos despertando y comenzaremos a explicar esos primeros pasos que son indispensables revisar si queremos comprender qué significa esto de espiritualidad, es decir, qué significa despertar espiritualmente. Así que acompáñame porque vamos a comenzar. Antes de comenzar nuestra reflexión, quiero invitarte a que por favor te suscribas a nuestro canal. Esta es mi gatita se llama Pinga y bueno, es una recién integrante de la familia. Entonces hoy va a acompañarme a platicar, a dialogar contigo. Antes de comenzar nuestro diálogo de este episodio número 3, quiero invitarte a que por favor te suscribas a nuestro canal y actives esa campanita que te estará avisando cada que nosotros estemos publicando un nuevo video. Si tú recuerdas, en nuestro episodio anterior de Diálogos con Alma, comenzamos a revisar el contenido que elaboramos en nuestra serie Cápsulas de Luz para Despertar, en su capítulo número 1, que era el tema de qué es el despertar espiritual. En este episodio anterior de Diálogos con Alma, hablamos sobre todo de qué significa estar dormido. ¿Qué es esto de estar dormido y por qué estamos dormidos? Ahora vamos a seguir dando continuidad a este mismo tema, porque todavía es bastante las cosas que hay que aclarar y profundizar para que tú puedas ir comprendiendo el significado profundo o el impacto que tiene este fenómeno de la ascensión planetaria o despertar espiritual que hoy está viviendo nuestro colectivo humano, el colectivo humano, como raza cósmica que pertenece a un proceso evolutivo que va más allá de lo que conocemos hasta ahorita como realidad. Si por algo aún no has accedido a nuestra serie Cápsulas de Luz para el Despertar y no has visto el contenido del primer capítulo, voy a volverte a dejar por aquí abajo el link de este primer capítulo para que puedas hilarlo con lo que hemos estado hablando desde el episodio anterior y este nuevo episodio en este espacio Diálogos con Alma. ¿Qué vamos a ver ahora? Toca ahora que comencemos a revisar qué significa esto de despertar. Es decir, ¿qué es lo que está despertando o a qué estamos despertando? Y quiero comenzar a explicarte qué significa esta experiencia de la espiritualidad desde este enfoque de la quinta dimensión. Hasta ahorita, si tú te das cuenta, te he estado explicando cómo es esto de la Matrix 3D y cuáles son algunas de sus características principales que tiene. Tú ya estás familiarizado un poco con este concepto de la Matrix 3D y cómo funciona, cómo opera, no solamente en nuestra sociedad, sino sobre todo en nosotros de manera personal y cotidiana. Ya empiezas a familiarizarte con esto. Voy entonces ahora a empezar a hacer un ejercicio de contraste. Estaré hablando de repente de cómo son esas características 3D con los temas que estamos desarrollando y después te estaré hablando de cómo es eso mismo, esa experiencia limitante que nos da la 3D, cómo es
cuando logras empezar a acceder a las 5D. Este ejercicio lo vamos a empezar a hacer para poder desarrollar este tema de la espiritualidad y tú puedas comprender en todo su contexto qué significa esta frase de despertar espiritual o qué significa despertar espiritualmente. Porque seguramente cuando lo procesas, si no te detienes, si no tienes estos elementos conceptuales que estoy tratando de darte, tú vas a percibir este despertar espiritual desde tu pensamiento tridimensional y no te va a hacer para nada ruido ni impacto la frase. Pero si tú empiezas a ver el contraste entre una y otra experiencia, es decir, la experiencia limitante de la 3D y la experiencia expandida y elevada de la 5D, que es a la que estamos entrando como humanidad y como planeta, te va a ser mucho más fácil entender la trascendencia de este fenómeno de la ascensión planetaria. Entonces, este es el ejercicio que voy a comenzar a hacer para poder explicar qué es esto de estar despiertos espiritualmente. Y bueno, como tú te podrás dar cuenta, esto va a comenzar a extenderse. Entonces, este primer capítulo de qué es el despertar espiritual de nuestra serie Cápsulas de Luz para el Despertar, lo estaremos explicando en varios diálogos, no nada más en uno o en dos. Y así lo iremos haciendo con cada uno de estos capítulos. Entonces, para que tú puedas entender qué es esto de estar despierto espiritualmente, en este diálogo además voy a hablarte de algo que tiene que ser importante, que reflexiones para que puedas comprender por qué no nos hemos conectado casi nunca espiritualmente. Entonces, lo primero que vamos a empezar a ver en este diálogo es una reflexión acerca de cómo nos percibimos como seres humanos desde este pensamiento 3D o este pensamiento tridimensional, que además, como ya dijimos, es sumamente limitado. Esto es lo que voy a desarrollar contigo en este tercer diálogo de Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. Así que vamos a iniciar con esta primera reflexión. ¿De qué estamos despertando? Y bueno, una de las cosas que va a ser muy importante que empieces a comprender es que este tema sobre qué es el despertar espiritual y la ascensión planetaria, en la medida que lo vaya explicando, va a requerir que puedas aprender a verlo desde diferentes perspectivas. En este momento estoy hablando lo más general que puedo, es decir, estoy abarcando las cosas lo más general de la manera, digamos, más abstracta, pero poco a poco iré detallando en las distintas áreas de nuestra vida. Es decir, vamos a ir aterrizando poco a poco cómo debemos desmontar esta Matrix 3D de cada una de las áreas de nuestra vida. Todo está impregnado de esta vieja energía Matrix 3D. Y como te había dicho ya en algún momento, somos nosotros los que debemos desconectarnos. No hay otra forma. Nosotros tenemos que aprender a desconectarnos de este viejo sistema que, como ya te expliqué, una de sus características es que es sumamente limitada. La forma como el humano percibe su realidad cotidianamente es muy limitada. Lo que está despertando es nuestra conciencia. Hasta hoy, los seres humanos no se habían podido ver a sí mismos como seres espirituales que forman parte de un plan mucho más grande que el que nos han hecho creer que es la vida en este planeta, en esta sociedad humana. Entonces, para que tú me puedas entender a qué me refiero con despertar y con espiritualidad, quiero explicarte, como siempre, de una manera un poco más gráfica, cómo es que nos hemos percibido como humanos, para que podamos entender a qué estamos despertando
y para que podamos entender lo que realmente significa espiritual en este contexto de la ascensión planetaria, me parece que es muy importante que tú puedas darte cuenta cómo te has visto hasta hoy como un ser humano, cómo te percibes, es decir, desde esta percepción de la realidad tan limitada en la que hemos vivido miles de años, ¿cómo es entonces que nos hemos percibido? Si hemos sido conscientes solamente de una percepción materialista de la realidad, lo que significa que es una pequeña parte de la existencia que es mucho más grande, mucho más amplia, entonces, ¿cómo es que desde allí hemos creado una imagen de nosotros mismos como humanos acerca de quiénes somos? Esto es lo que quiero explicarte, para que puedas ir entendiendo cómo ha estado distorsionada nuestra mirada, es decir, cómo hemos estado dormidos, que no hemos sabido vernos más que como seres insignificantes, incapaces de ejercer autoridad sobre sus propias vidas. Esto es parte del sistema 3D. El ser humano hasta hoy no es un ser soberano, que sea capaz de crear por sí mismo otra realidad. Déjame entonces explicarte de manera gráfica esto que te estoy diciendo. ¿Cómo nos percibimos como seres humanos? Antes de que exploremos este tema de cómo nos hemos percibido desde esta perspectiva de la Matrix 3D, desde esta percepción de la Matrix 3D como seres humanos, vamos a revisar rápidamente algunos aspectos generales de cómo funciona la Matrix 3D para poderlo ligar con este tema. Imagina que este círculo que voy a hacer aquí es la realidad. Esta realidad 3D, es decir, esta realidad o sistema tridimensional que hasta hoy ha estado manifestando la realidad que conoces hoy, que es un tanto muy caótica, ¿sí? Y que, como ya hemos ido revisando, es una realidad que se ha creado a partir de reducir la percepción de la misma en los seres humanos. Los seres humanos han estado sometidos durante un proceso muy largo de muchos años a una especie de entrenamiento donde se les ha dicho cómo pensar, qué hacer, cómo vivir, qué no hacer, qué sí ser y todo lo que te imagines. Es decir, nosotros hemos crecido en una realidad donde hemos creído que todas esas reglas y normas que nos han hecho limitarnos a ser y ser seres que muchas veces no queremos ser, ¿sí? Es parte de vivir en esta realidad 3D. ¿Cómo nos percibimos como humanos? ¿Qué nos han dicho acerca de lo que significa un ser humano o acerca de cómo está configurado un ser humano? Nosotros vemos a un ser humano como una persona, ¿sí?, que tiene aspectos materiales, es decir, tiene un cuerpo que además es biológico, ¿no? ¿Sí? Y cuando queremos investigar acerca de lo que significa un ser humano, regularmente nos metemos con el área de la biología, ¿no? Sobre todo si queremos explicarnos con esta clásica postura de que tiene que ser comprobable, ¿no? Entonces la biología nos habla de esta parte comprobable que significa ser un humano como ser biológico, ¿sí? Mientras también sabemos que un ser humano tiene aspectos psicológicos, ¿sí?
Y por psicológicos entendemos mente y emociones. Y algunas corrientes de los conocimientos que nos hablan acerca de lo que significa ser un ser humano, sí incorporan el tema del alma. ¿Sí? Es decir, esta es la explicación que tú tienes acerca de lo que significa un ser humano. Estos aspectos, si te das cuenta, son aspectos energéticos de la realidad humana, mientras estos son aspectos materiales de la realidad humana. Es decir, un humano tiene un cuerpo, ¿sí? Y la biología nos explica acerca de esto, y también tiene un cuerpo psicológico, que es energético, y la psicología hasta la fecha, y algunas otras variables de la psicología, nos explican qué es un ser humano, ¿sí? Y esto te han dicho que es la realidad, no te han dicho más. Es decir, el ser humano se limita a eso, a ser un cuerpo biológico que nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Y a estarnos incluso midiendo, ¿sí?, el promedio de años que podemos vivir de acuerdo a una serie de condiciones que nos dicen de cómo hacerle para cuidarnos y alcanzar a llegar más viejos. Y en los aspectos psicológicos, bueno, tenemos una psicología que define a un ser humano siempre con una constante de falta de salud mental, ¿no? Entonces, a esto nos han reducido la realidad, ¿sí? Esta es una mitad, apenas es la mitad de la realidad. Y además, esta realidad que te he contado acerca de lo que es un ser humano, ¿sí?, te la han contado en la mayoría de las cosas distorsionada. No nos han dicho en realidad quiénes somos. Y bueno, en este mismo sentido, fíjate lo que te quiero decir. Esta forma como se ha configurado el percibir al ser humano, ¿sí?, esta forma tan limitada de ser un ser solamente biológico, con trascendencia biológica, ¿no? Por eso andamos queriendo dejar herencia a los hijos, para sentir que trascendemos a través de ellos, porque estamos programados para morir y morir pronto. Y estamos programados para sentir que solo somos cuerpo, ¿sí? Y bueno, en el aspecto psicológico, por lo regular un ser humano se siente sano mentalmente si se siente normal. Y normal significa, pues, ser parejo, tener una conducta pareja como la mayoría, para ser socialmente aceptado. No importa que no te haga feliz. Aquí lo importante es ser socialmente aceptado para sobrevivir. Es la forma como te han dicho que se vive la vida, ¿sí? Otra vez, una forma muy limitada. A todo esto estamos despertando. Resulta que no es así, pero tú no lo sabes y ni siquiera lo sientes. Estoy seguro que me estás escuchando y empiezas a sentir esa incomodidad como de, ¿esto es cierto? Bueno, es parte de la programación que tenemos. No nos contaron una parte de la realidad donde antes que materia y psicología, somos conciencia y energía. Esto es lo que jamás nos han contado. Es decir, la historia de la humanidad está muy distorsionada y está muy alterada, ¿sí? No está incorporado en lo que percibimos como un ser humano, ¿sí?, el hecho de que antes que ser un cuerpo biológico y una serie de desórdenes psicológicos, porque no te adaptas a ser normal, tú eres un ser energético, una conciencia individual que decidió encarnar en el planeta para vivir una experiencia como humano. Esto ni siquiera lo sientes, lo escuchas como si fuera una especie de idea fanática religiosa, ¿no? O fanática de esos locos de la nueva era.
pero no te hace resonancia, te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque jamás te lo han dicho, jamás te has afirmado como un ser consciente, pero sí te afirmas como una víctima del destino, ¿sí? Una víctima del destino que solamente nos da como probabilidad media de vida entre 80 y 85 años. Y dependiendo de si eres hombre o mujer. Estas son las creencias que tú has tenido acerca de lo que significa un ser humano, ¿sí? Sin embargo, esta parte te la han obviado. Esta es la parte espiritual y la voy a explicar más al rato. Pero quiero que te des cuenta que tú nada más has estado viviendo en esta realidad donde eres percibido como un ser determinado ya, con una opción promedio de vida de 80 a 85 años, ¿sí? Que se puede enfermar siempre, pobrecito, ¿sí? No sabemos ni por qué le fue la mala suerte de que se enfermara. Fíjate cómo nos han dado esta imagen de quiénes somos. Nos han hecho creer que somos seres incapaces de transformar nuestras propias vidas, víctimas de la enfermedad, víctimas de esta vida caótica que con unos se desquita y con otros pues más o menos les va bien, ¿sí? Esta es la forma como tú vives cotidianamente y bendices a esa parte de la divinidad, que es esta que no nos han contado y que te la han contado como Dios a través de las religiones, porque a ti, gracias a Dios, no te tocó el trancazo que le tocó a la vecina. Esta es la forma como vivimos cotidianamente. Así nos vemos como humanos y no nos vemos capaces incluso de transformar nuestra existencia. Ni siquiera nos hacemos responsables de las enfermedades que nos creamos a nosotros mismos. Creemos que la enfermedad nos ataca, ¿sí? Sin piedad por mala suerte o como un castigo de Dios por no haberte portado como tu religión dice que te portes, ¿sí? Pero jamás se te ocurre pensar que tú te creaste esa enfermedad por la forma en que te percibes y por la manera en que constantemente te esfuerzas todo el día por encajar en una normalidad que no es natural y que fue hecha, ¿sí? Para que lo creyeras, para que creyeras que esa es la forma de estar bien en la vida. Estamos despertando a esto. Los despiertos estamos cuestionando este sistema, ¿sí? Estamos dándonos cuenta y recordando, ¿sí? Que las cosas no son así y te va a costar mucho trabajo asimilar que uno recuerda que las cosas no son así. Porque también te han dicho que si tú escuchas una cosa como la que yo estoy diciendo, pues seguramente esta chava está loca o ya se le chafeteó un tornillo, ¿sí? O ya anda bien fanática, sabe con qué religión, sabe con qué grupo. Estas son las cosas para las que siempre fuiste programado, ¿sí? A esto estamos despertando, ¿sí? Esta parte tú la desconoces. No tienes ni idea de qué significa ser espiritual. La idea que tú tienes es religiosa, no espiritual. Tienes un acercamiento a la espiritualidad a través de la institución de las religiones. Pero eso no significa que eso sea la espiritualidad. Esa es una de las grandes confusiones, ¿sí? Y esa es una de las grandes formas en que nos han manipulado. Haciéndonos creer que necesitamos alguien que intervenga ante Dios para que nos vaya bien, ¿sí? Fíjate lo que esto implica. Siempre está alguien de por medio para decirnos qué hacer y cómo ser y qué debemos o no debemos hacer. Es como parecido como a una humanidad que eternamente está buscando un papá que le diga cómo hacer las cosas, porque esta humanidad no es capaz de pensar por sí misma, ¿sí? Porque además se ve así, delimitada, de caótica, ¿sí?
creyendo que el mundo es caótico, pues porque así es la vida, y no haciéndonos responsables de que está caótico porque así lo hemos creado. Este es el gran despertar. Quiero que te des cuenta que esto significa que tenemos mucho poder para transformar todo esto que hemos creado. ¿Sí? Para esto hay que entender qué nos está pasando. ¿Qué estamos diciendo con que hay un despertar espiritual en todo nuestro globo terráqueo? ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo con que hay un proceso evolutivo contundente en el que estamos viviendo en este pleno siglo XXI, los que estamos presentes en este momento en el planeta Tierra, que es totalmente trascendente para la humanidad? ¿Sí? Porque por primera vez, ¿sí?, estamos recordando de dónde venimos. Venimos de acá. Ya te dije que el planeta ha estado por milenios encerrado en una burbuja, una especie de burbuja, digámoslo así. Ha estado encerrado por miles de años en una matrix que es tecnológica, está puesta tecnológicamente hablando, pero también está puesta energéticamente hablando. Hagan de cuenta que aquí está el planeta, ¿sí? Y alrededor del planeta está una matrix, ¿sí?, o un sistema operativo que se caracteriza por reducir la frecuencia vibratoria, en este caso de los humanos o de los seres vivos del planeta, ¿sí?, reduce la frecuencia energéticamente hablando, ¿sí?, con aparatos la redujeron y, ¿sí?, además, ¿sí?, manipularon el sistema para darnos información constantemente, ¿sí?, alterada y distorsionada acerca de lo que es la vida y la existencia. ¿Cuál es la evidencia física para los que les cuesta trabajo todavía creer en esto? Los cinturones de Van Halen, quien quiera por allí buscar en Google qué significan los cinturones de Van Halen. Los cinturones de Van Halen son anillos, un anillo que está alrededor del planeta, un anillo de energía magnética compuesta de protones y electrones, y está alrededor del planeta, ¿sí? Esto es la parte tecnológica, ¿sí?, de esa energía 3D que actualmente está siendo ya bombardeada, porque recuerden que el sistema, o más bien el planeta y el sistema solar, el planeta, inició una nueva ruta donde estamos pasando por un área cargada de fotones, ¿sí?, de 5D. Dijimos que saliendo del planeta todo era 5D, ¿se acuerdan? Entonces actualmente se está rompiendo esta matrix, ¿cómo se llama?, bloqueo energético que hemos tenido durante miles de años, y está entrando energía nueva al planeta, ¿sí? Entonces, esto está haciendo que se nos empiecen a activar algunas hebras del ADN que habían estado desactivadas y que nadie te había contado. No sé si tú recuerdas que nos han dicho que hay una parte del ADN que es basura. Pues resulta que no es basura. Es esa parte que no había sido activada justo porque se nos redujo energéticamente, y a través del control mental, la percepción total de lo que significa la existencia. Lo primero que tú no has podido asimilar, y va a costarte mucho trabajo, más si eres de los que suelen ser más racionales e intelectuales, es que la existencia es ante todo espiritual, ¿sí? La existencia no es esto que nos han contado de nacer, crecer y reproducirnos y morir, ¿sí? Y se acabó, tan tan, porque nomás hay una sola vida y no. Lo primero que tendrás que aceptar si pretendes entender esto que trato de explicarte es que más que un humano eres un alma encarnada en este cuerpo.
Y aceptar implica que empiece a convertirse en una sensación, en una experiencia sensorial de que efectivamente eres un alma. No solamente significa asumirlo, absorberlo y tal vez cuestionarlo como una idea loca que está diciendo allí Norma. No, implica que empieces a conectar literalmente con la sensación de ser un alma que está encarnada en un cuerpo. Esta parte es muy importante, que empieces a transformarla, ¿sí?, en tu forma de percibirte como ser humano. Es decir, empezar a ampliar tu perspectiva de lo que es un ser humano. Quitarte la idea de que un ser humano es solamente un cuerpo de carne, ¿sí?, regido por procesos biológicos y psicológicos. No. Necesitas entender que antes que eso eres una conciencia individualizada, ¿sí?, que tiene un alma y que decidió encarnar en este planeta, en este pleno siglo XXI. Bueno, una vez que hemos terminado de explicarte de qué manera nos percibimos como seres humanos a partir de esta lógica tridimensional, quiero platicarte acerca de una anécdota que sucedió en esta semana y que tiene que ver, o que puede ayudarnos mucho a comprender cómo este control mental que está siendo operado ha dañado de tal manera nuestra capacidad de percepción, ¿sí?, que nuestra mente está perfectamente adiestrada para descartar de inmediato y de forma contundente cualquier cosa que salga de ese rango de percepción pequeño que puede tener una persona. Déjame te platico. Mi pareja me ha estado ayudando a promover los videos que hemos estado diseñando en estos días desde este espacio de Soy Anormal. Y la semana pasada, que lanzamos la edición del diálogo número 2 de Diálogos con Alma, él mandó a través de su WhatsApp este video a diferentes amistades que tiene. Y una de sus amistades, curiosamente, él me contó, me platicó, una de esas amistades, que pues obviamente para nada voy a decir el nombre, solo quiero ejemplificarte esto que te decía, le mandó un mensaje diciéndole lo siguiente. Dice: hola, agradezco tu video, sin embargo, quiero pedirte de favor que evites mandarme videos donde niegan la existencia del COVID. Voy saliendo hace una semana de la enfermedad y se me hace irrisorio ver algo así. Agradezco sea atendida mi petición. Lo que me interesa ante todo es aprovechar esta anécdota, este mensaje, para ejemplificarte de qué manera se llega a atrofiar la percepción de nuestra realidad cuando estamos tan acostumbrados a solo escuchar lo que viene del exterior, ¿sí?, y no procesar justo eso que tragamos sin digerir. En este video que vimos la semana pasada, que es al que se refiere este mensaje, yo estoy describiendo, como en el minuto 5 por ahí aproximadamente, estoy describiendo cómo es esto de estar dormidos. De hecho, el título del episodio anterior se llama El despertar espiritual. ¿Por qué estamos dormidos? Y entonces, entre las cosas que yo estoy describiendo de cómo nuestra mente está totalmente limitada a percibir solo lo que se le ha programado a ser percibido, entre los ejemplos que estoy dando para estar describiendo cómo es que estamos dormidos, menciono que si además estás asustado con la infección, ni siquiera digo virus, con la infección que nos quieren hacer creer que es pandemia, pero no lo es. No menciono en ningún momento el nombre del virus, no menciono en ningún momento que no existe el virus. Lo que yo menciono es que nos han querido manipular la información haciéndonos creer, no lo menciono literalmente así, pero es lo que te intenté decir, haciéndonos creer
que es una pandemia, cuando el virus, aunque existe, no es una pandemia. Pero lo más interesante es darte cuenta, fíjate, el video dura 32 minutos. Solamente unos segundos dijo esta información, como te la acabo de decir hace un momento. Jamás menciono el nombre. Y todo el contenido de los otros 29 minutos trata sobre todas las razones, lo más explícito que pude en ese momento, de por qué estamos dormidos. Y estoy ejemplificando constantemente sobre este tema. Entonces quiero que observes cómo este mensaje que te compartí habla con toda claridad de cómo las personas, los humanos, ¿sí?, están programados para que solo una frase, en ese momento fueron unos segundos, donde ni siquiera doy el nombre del virus, pero esto fue lo único que esta persona atendió de todo el contenido del video. En cuanto ella escuchó eso, hizo clic en su mente y esa frase fue suficiente para que ella anulara totalmente, o sea, para que su mente anulara y descartara totalmente toda la demás información que contenía este video de aproximadamente 32-33 minutos que hice la semana pasada. El video trata de cómo nos han adormecido la conciencia, cómo es esto de que se nos ha disminuido la percepción de la realidad. Y solamente por unos cuantos segundos menciona como ejemplo lo que está pasando ahorita actualmente con este virus. Y la persona solo pudo escuchar esos segundos. Su mente, en cuanto escuchó eso, anuló totalmente el demás contenido. Pero lo importante para mí era que tuvieras la oportunidad de darte cuenta cómo hay un mecanismo ya interno en tu mente que si llega a tocar alguna fibra sensible, ¿sí?, y significativa para ti de tus creencias, descarta toda la demás información. La persona ya no se da más posibilidades de poder al menos explorar lo que está escuchando. La reacción inmediata es molestia, si te puedes dar cuenta, y estos son los mecanismos para los que somos programados, de manera que, fíjate, nuestra mente evite a toda costa absorber nueva información. Este es un ejemplo para que tú puedas comprender cómo funciona nuestra mente, que ha estado controlada y entrenada precisamente para eso, para descartar cualquier idea nueva. La otra parte interesante que podemos ver en este ejemplo que te acabo de compartir, en esta anécdota, es que el hecho de que ella haya descartado todo lo demás del video y haya puesto su atención exclusivamente en estos segundos, nos habla de que efectivamente su atención seguramente ha estado focalizada en este tema de este virus. Y esta es una de las razones por las cuales atraemos la enfermedad. Y bueno, una de las cosas importantes es que con este ejemplo es que te des cuenta que cuando tenemos nuestra atención en esa situación X, la que sea, en la que tú estás obsesivamente pensando, tarde o temprano terminas creándola. Tarde o temprano terminas creando todo eso en lo que tu atención está concentrada o focalizada. Esa es la ley cuántica, ¿sí? Y más ahora, esto es importantísimo, más ahora que ya estamos navegando en esta sopa de energía 5D. Quiero decirte que el hecho de que tú no te desconectes de la Matrix 3D no significa que esta nueva energía no esté impactando en tu vida. Es decir, dijimos que esta energía es una energía cuántica y dijimos que por cuántico se entiende que la conciencia tiene una influencia total en la materia. Es la conciencia la que crea la materia. Esa es la energía que está circulando actualmente en el planeta. Así que si tu conciencia en este momento sigue focalizada en situaciones de estrés, de preocupación, de miedo,
de peligro, tú vas a seguir generando esa realidad hoy más que nunca. Por eso es tan importante desconectarse. Tú recuerdas que yo te decía en los primeros capítulos de Cápsulas de Luz que te guste o no, creas o no creas en esto, la ascensión planetaria es un hecho. Es decir, de todas maneras el universo tiene desde hace milenios programado este momento evolutivo en el planeta. Entonces, el hecho de que tú ignores esta información no significa que no vaya a tener consecuencias en tu vida si no la haces consciente. Si la haces consciente, simplemente vas a enseñarte a manejar en esta nueva energía. Pero si no la haces consciente, entonces no vas a seguir más que atrayendo más de lo mismo y de forma mucho más contundente, porque esta energía es mucho más poderosa que la energía 3D. De ahí que sea tan importante que al menos te des la oportunidad de comenzar a estudiar y a tomarte en serio este tema. Sin embargo, me parece muy importantísimo que te diga lo siguiente. Yo te pido por favor que cuestiones todo lo que te digo y que te informes con más personas acerca de este tema. Aprende a utilizar tu mente, al menos de forma creativa y sana para ti. Date la oportunidad de indagar con otras personas sobre esta información. Acepta que esta información por algo está circulando y cada vez son más las personas que están hablando de este tema. No cierres los ojos ante esto y consulta. Yo aquí personalmente te he dado al menos 3 nombres de personas que ya están trabajando sobre esta nueva energía. El Dr. Joe Dispenza, el Dr. Bruce Lipton y el Dr. Greg Braden. Estos 3 personajes son personajes vanguardistas, científicos, que tienen rato trabajando sobre este tema y que si tienes un poco de dificultad para procesar esta información y requieres de un lenguaje mucho más lógico, científico e intelectual, con ellos no te va a costar tanto trabajo aceptar las cosas. Y después puedes empezar a consultar a algún otro personaje de la comunidad de despiertos que ya tienen rato hablando. Entonces, mi sugerencia es esa. Anímate a empezar a investigar sobre este tema. Anímate a empezar a conectarte con esta nueva energía, a empezar a realizar el trabajo. El trabajo no es sencillo. Después de todo llevamos milenios actuando de esta forma tan dormida, tan inconsciente. Pues no me queda más que agradecerte como siempre que te hayas quedado hasta el final. Continuaremos en nuestro siguiente episodio desarrollando esta parte de qué es el despertar espiritual. En el siguiente episodio voy a comenzar a hablar de qué significa esto de despertar y sobre todo, qué significa esto de despertar espiritualmente. ¿A qué nos referimos con espiritualidad? Así que no te pierdas nuestro siguiente episodio y gracias de nuevo. Por favor, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y regálame un like si te gustó este video. Hasta la próxima.